Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Señor, a este culto dominical que lo tenemos todos los días, domingos, valga la redundancia, a las 9 de la mañana. Bienvenidos a todos desde el lugar en donde esté. Gracias por acompañarnos, por unirse a este tiempo de alabanza, de adoración, de coinonía espiritual con todos aquellos que creemos en el Señor. Y usted, amigo, mi hermano, que está desde cualquier lugar con ese corazón dispuesto para alabar al Señor, para recibir su palabra. Gracias al Señor por un día más de vida que nos da, por su ayuda y por su bendición de siempre. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a pedir su bendición en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, mi Señor, por tu presencia, Padre Celestial, por tu ayuda de siempre en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos virtualmente en esta ocasión, pero conociendo de tu presencia en todo lugar y en donde se reúnan 2 o 3, como dice tu palabra, o más, en nombre tuyo, ahí estás en medio de ellos. Y estamos, Padre Celestial, con esa disposición en esta mañana de buscar tu ayuda, de buscar, Señor, tu bendición a través de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre Celestial. Ten misericordia de nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestros errores, nuestras iniquidades, Padre Celestial, y dispón un corazón dispuesto, Padre Celestial, un corazón, Padre, alegre. Quita de nosotros la tristeza, la angustia. Quita de nosotros todo temor, Señor. Disipa de nuestras vidas las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, que en esta mañana trae la bendición que tanto anhela nuestra alma y nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias al Señor por acompañarnos y vamos a empezar en esta mañana alabando y cantando a nuestro Dios. Vamos a adorar a nuestro Señor con las 2 alabanzas que ha preparado el grupo Emanuel de nuestra iglesia para cantar todos juntos y regocijarnos y alegrarnos en Dios. Vamos a cantar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración para nuestro Señor. Así que le invitamos a que junto con nosotros podamos entonar alabanzas que glorifiquen el nombre del Señor. Y lo vamos a hacer con la alabanza Dios Poderoso. Porque agradecemos a nuestro Señor que Él es Dios poderoso, Dios todopoderoso sobre el mundo y que Él tiene todo bajo su control. Que todo lo que ha creado lo ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y esta es de tal manera que Él ha hecho grandes cosas para nosotros, creándonos a nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas estas Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios.
hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Santo eres tú. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos rendirnos a tus pies. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, que cada día, Señor, nos ayudas, cada día nos sustentas, que cada día cuidas de nosotros, mi Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por este tiempo que Dios nos da para alegrarnos cantando a nuestro Dios. Él siempre nos llama a cantar, a adorar y a cantar música del cielo, un nuevo cántico que alegre nuestro corazón, que nos dé esperanza y nos fortalezca en el Señor. Vamos, mis queridos hermanos, en esta mañana a leer la palabra de Dios para meditar en ella y recibir la bendición espiritual que Dios tiene para nosotros. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el 9. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6 hasta el 19. La palabra del Señor dice así: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, mi Señor, en esta mañana por tu palabra, por tus enseñanzas que tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, porque tu palabra encamina nuestra vida, nos guía, Señor, por la senda de la vida eterna. Alimenta nuestro corazón y fortalece nuestro espíritu, y gracias por ello, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, continuamos
en este tiempo con este cuarto o tercer estudio de esta serie de mensajes basadas en la vida de los dos primeros reyes de Israel, tanto Saúl como David. Y en esta ocasión, luego de que David había derrotado al gigante Goliat y regresaban junto con el rey Saúl a Israel, dice que todo el pueblo, contento, alegre, regresaba, no, danzaba y salieron a recibirlo. En el verso 6 dice que salieron a recibirlo al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, con alegría, con panderos y otros instrumentos. Todo el pueblo estaba contento por la victoria de David y de todo Israel sobre el pueblo filisteo. Y mientras danzaban, dice, las mujeres cantaban, decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí empezó el problema, ¿no?, con Saúl. Aunque bueno, él ya estaba mal delante del Señor, pero esto que sucedió enojó mucho más. Y dice el verso 8 que se enojó muchísimo. Enojaron estas palabras, le desagradaron, ¿no? Y dijo, ¿no?, y pensó: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día en adelante, Saúl miraba, ¿no?, con despecho, no con buenos ojos, a David. Desde ese momento, de ahí en adelante, todo el tiempo que vivió Saúl, ¿no?, entró en una enemistad con él y una amargura de corazón, y entraron en su vida celos o envidia por la bendición de Dios sobre David, que lo tuvieron enemistado, o hubo una contienda de parte de Saúl hacia David durante el resto de su vida, es decir, 40 años más. Desde que se enojó muchísimo por estas palabras que honraban a David más que a Saúl. Y esto trajo celos, trajo envidia, trajo enojo, ¿no?, trajo amargura al corazón de Saúl, que hizo que Saúl lo persiguiera, tratara de destruirlo a David durante el resto de su vida. Desde aquel día, ¿no?, entró la envidia, los celos o envidia a su corazón, y esto trajo esta separación, esta enemistad de parte de Saúl hacia David. Mis queridos hermanos, si hay algo que en realidad separa familias, separa hogares, divide, separa amistades, divide también o no permite que organizaciones avancen, logren sus éxitos, o grupos de amigos, de familias, no logren continuar juntos trabajando en algún proyecto, es precisamente porque llegó en uno o dos o en alguno de ellos esta situación que sucedió con Saúl: los celos, la envidia y la amargura, que destruyen todo tipo de relación con el prójimo por cualquier situación que se dé. Mire, la palabra del Señor lo que dice en Santiago 3:14: pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, mire, no se jacten ni mientan contra la verdad. Quisiera leer este mismo verso, ¿no?, en la traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán
a la verdad. Y esto es precisamente lo que sucedió con Saúl. Al ver la bendición de Dios sobre David, la fama, los buenos ojos con que la gente ahora veía a David, y además, sobre todo, Dios, ¿no?, estaba con él y lo bendecía, entró celos, envidia en el corazón de Saúl, amargura que no le permitía vivir o disfrutar del reinado que él había recibido, de la familia que tenía, sino que se dedicó a tratar de destruir a su enemigo, entre comillas, que aparentemente era David durante toda su vida. Y mire lo que pasó. Y dice la palabra claramente aquí en este verso que estos celos, esta envidia, hace que vivan las personas tristes, amargadas y que no tienen nada de qué enorgullecerse. Mire, en Santiago, en Hebreos, 12:15, dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Queridos hermanos, debemos cuidar en realidad que a nuestro corazón no llegue esa envidia o esos celos amargos, como en el caso de Saúl, que le impidieron, ¿no?, continuar con una buena relación, primero con David y luego con el resto de sus prójimos, con el resto de las personas de Israel, de su reinado, de su misma familia. Mire lo que pasó, lo que estaba sucediendo con Saúl. Primero entró un temor hacia David. ¿Por qué? Mire, 1 Samuel 18:12 dice: Saúl temía a David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, mientras que él se había apartado de Saúl. Y por eso estaba temeroso, y por eso la amargura, y por eso la impotencia de no poder destruir a David, porque David estaba protegido por él. Y esto traía más amargura, más decepción al corazón de Saúl. Saúl, en el verso, ahí vemos, en el mismo capítulo, en el verso 29 dice: Saúl temió aún a David más, y Saúl fue hostil a David todos los días de su vida. Estaba amargado, se sentía impotente porque Dios lo protegía, procuraba matarlo y no podía. Mire, ahí en el verso 11 dice que en una ocasión Saúl arrojó su lanza, lo arrojó contra él, pensando clavarlo a David en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Y esto sucedía mientras David tocaba. En una ocasión anterior hablamos de cómo David tocaba el arpa y el Espíritu de Dios descendía y se calmaba Saúl, ¿no?, en su corazón, que estaba atormentado por un espíritu que había venido sobre él. Y en esta ocasión, a pesar del bienestar que estaba recibiendo porque David tocaba, ¿no?, el arpa y sentía el alivio en su alma, eso ya no le importó, porque lo que quería era la venganza, quería la muerte de su enemigo por la amargura en su corazón, y cogió la lanza y se la lanzó y se la arrojó a David, y David la esquivó. Dice, 2 veces intentó matarlo de esta manera, pero no pudo, porque Dios estaba con David. Cómo había estado con el oso, cómo había estado contra el león cuando salían estos animales a querer destruir sus ovejas. David dijo, así Dios estaba conmigo, así me protegía, y así también me defenderá, decía él, de este gigante Goliat. Y así sucedió. Y ahora, como Dios continuaba con David, también en esta ocasión 2 veces
intentó matarlo. Y no solo en esta ocasión, intentó más adelante, muchas veces, y se dedicó a perseguirlo a David. De ahí en adelante vemos la persecución de Saúl a David con su ejército y no lograba matarlo, no lograba destruirlo, y más amargura añadía en su corazón. Mucho más cuando en 2 ocasiones más bien David pudo haberlo matado, pudo haber acabado con Saúl, pero como era un hombre temeroso, lleno de Dios, no tocó al ungido de Jehová. Así dice, a pesar de que él podía haberlo acabado. Una ocasión cuando entraron en una cueva, no tenía toda la oportunidad para matarlo y no lo hizo. Porque en cambio en el corazón de David no estaba la amargura, no estaba la venganza, sino más bien la presencia de Dios. A lo contrario de Saúl, que a pesar de que luego le agradecía por no haberlo matado y le prometía que ya no lo iba a hacer, otra vez volvía a lo mismo y mentía y cometía todo tipo de pecados. Saúl tratando de destruir a su enemigo sin conseguirlo, y mucho más, porque el dolor era más, pues su familia, todo el pueblo de Israel amaba a David. Mire, ahí en primera de Samuel capítulo 19, verso 1, 2 dice: un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso a Saúl: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en su lugar, en un lugar seguro. Mire, su propio hijo lo escondía a David porque lo quería. Eran muy amigos. Una amistad, un amor fraternal, no como algunos la tergiversan, no, para nada, un amor de amistad. Y no solo que en este caso Jonatán quería mucho a David, todo el pueblo. Su hija, en su desesperación, en su amargura, ¿no? Tuvo que Saúl tuvo que ir a cosas tan bajas como querer utilizar sus hijas para destruirlo a David. En primer lugar, quiso en realidad darle a su hija Merab, pero David no lo aceptó. Y luego, en segundo lugar, vio que su hija Mical, la segunda, estaba enamorada y amaba a David, ¿no? Mire, en el verso, en 1 de Samuel 18:20 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y utilizó el amor de su hija para hacer negocio, para tratar de destruirlo a David. Logró, o le propuso, o ordenó que se casara con David, pero para ello, en vez de la dote que en aquellos tiempos tenía que dar el novio, le pidió 100 prepucios, una propuesta bastante rara. Antes que rara, era el odio de Saúl proponiendo, ¿qué más podría decir? No, tergiversando, o más bien usando una estrategia tan baja con su hija, utilizándola para tratar de destruir a David. ¿Y qué pidió? 100 prepucios de los filisteos. ¿Qué cosa? Pero como Dios estaba con David y le pareció bien a David esta propuesta, mire, le pareció bien. Dice que más bien en vez de 100 le trajo 200 y tuvo que darle a su hija, a su enemigo, y además su hija amaba a David. Y esto, por supuesto, traía más dolor, más amargura al corazón de Saúl. En 1 de Samuel 18:13 al 16 dice: entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000, y éste entraba al frente del pueblo hablando de David,
y David tenía éxito en todos sus asuntos, pues el Señor estaba con él. A diferencia de Saúl, que se amargaba cada vez más, porque todos amaban a David, empezando por Dios. El pueblo, los hijos de Saúl amaban a David. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba con él. Mire, dice el verso 15, al ver Saúl que tenía mucho éxito, le tenía miedo, pero todo Israel y Judá amaban a David porque él era quien salía y estaba frente a ellos. Ahí mismo, en 1 Samuel 18, del 28 al 29, pero al ver, dice, y reconocer que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, Saúl temió aún más a David y Saúl fue hostil a David todos los días de su vida. A diferencia de Saúl, que a él todo le salía mal y le iba mal y todos sus planes se iban abajo porque Dios estaba con David. En cambio a David todo le iba bien. Pero ¿cuál era la diferencia? La inteligencia, la astucia de David. No, era que Dios estaba con David. La presencia del Señor hacía que todo le vaya bien. Permitía que todo prosperara lo que él hacía. Mis queridos hermanos, si queremos la prosperidad, la bendición de Dios, empieza en buscar que Dios esté con nosotros. La bendición no viene simplemente de un acto ficticio o fetichero que a veces pensamos que solo con declarar o pronunciar algo ya las cosas se van a dar. No, viene de una relación constante de fe con el Señor. Viene de una obediencia, de un celo o de una comunión tan grande con el Señor, que hace que ante el ataque muchas veces del enemigo contra el reino de los cielos, reaccione uno con ese amor, con esa pasión, como lo hizo David. ¿Quién es este incircunciso que viene a ofender a los escuadrones de Israel, al pueblo de Dios? Esa era la pasión, la presencia de Dios, el amor de Dios en la vida de David, que le permitía actuar en fe, con sinceridad, con integridad de corazón, perdonar a su enemigo que lo buscaba para matarlo. Y por esto él recibía el cariño, el amor, la aprobación de todo el pueblo de Dios. Y amaban a David y no a Saúl, que estaba en cambio amargado, triste, temeroso, porque no podía contra el Hijo de Dios, en este caso David. Y por eso dice que al reconocer que el Señor estaba con David y además sus hijos lo amaban, Saúl temió aún más a David y por eso fue hostil. Y mire este corazón, como ya alguna vez dijimos, tan duro de Saúl, que estaba apartado y no quería saber nada de Dios, que esto no provocó en él una reacción de arrepentimiento, de buscar el perdón de Dios y también el favor del Señor, para nada. Todo lo contrario, nunca se acercó al Señor para buscar su perdón. Y cada vez su amargura se iba acrecentando, porque conforme pasaba el tiempo y los años, nunca pudo conquistar a David o matarlo o destruirlo. Todo lo contrario. Más bien, todas las estrategias o las trampas que preparaba para David se volvían en su contra, como en este caso, que tuvo que darle a su hija como esposa. Mire, de esto podemos ver claramente que para nosotros ser bendecidos
que para nosotros recibir el favor de Dios, lo importante es que el Señor esté con nosotros. Es que Dios esté en nuestras vidas. Esto es lo que trae bendición a los hijos del Señor. Por un lado, primero debemos cuidarnos de evitar que la raíz de amargura llegue a nuestra vida, como habíamos leído en Santiago. Que esa raíz de amargura nos estorbe y nos aparte de la presencia del Señor. Mire, que esa raíz de amargura no nos impida disfrutar de las bendiciones del Señor. Saúl tenía todo lo que en esa vida se pide aparentemente para ser feliz. Era rey, tenía todo el pueblo de Israel a su disposición, riquezas, tenía una familia aún que Dios le había bendecido, pero nada de eso disfrutaba. Nada de aquello le alegraba en su corazón por la raíz de amargura, como habíamos leído, que entró a su corazón. Por eso, en Romanos 8:31 nos dice, en cambio, ¿qué pues diremos a estas cosas? En cambio, David, con la presencia del Señor, que estaba con él, porque era un hombre que buscaba al Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, cada día crecía con la bendición del Señor. Era querido por el pueblo, era querido por la misma familia de Saúl. Todo lo que hacía prosperaba, todo le salía bien, porque Dios estaba con David. Su enemigo o sus enemigos no podían destruirlo, y todas sus estrategias para acabarlo o para destruirlo, porque siempre Saúl estuvo persiguiéndolo, nunca pudieron hacerlo, porque Dios estaba con Saúl. Por eso, el apóstol Pablo, ante estas dificultades, ante las adversidades, ante nuestros enemigos que muchas veces en su amargura quieren destruirnos, ¿qué nos queda a los hijos de Dios? Es acercarnos al Señor, ponernos en sus manos, pedir su bendición, y Él se encarga, Él batalla por nosotros. Dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el problema muchas veces es que Dios no está, aunque pensamos que está, no está con nosotros. Porque Dios no está en un corazón amargado. Dios no está en medio del pecado. No está con aquella persona que practica la mentira, el engaño, la maldad. Dios no está. Pensamos muchas veces que está, pero no está. Él está cuando hay obediencia, cuando en el corazón del hombre está la presencia de Dios. Ese gozo, esa alegría que le hace servirle, que le hace obedecerle, hacer las cosas con el amor y no por obligación. Ahí está el Señor. Y cuando la presencia del Señor está en el corazón del hombre, hace que aquel hombre, aquel hijo de Dios esté en paz, esté tranquilo, cuidado, protegido con la alegría del Señor, disfrutando de lo poco o de lo mucho que Dios le ha dado, porque su alegría no depende de lo que tenga, sino de la presencia de Dios en su corazón. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La diferencia está, mire, y lo que debemos siempre buscar como hijos de Dios es que el Señor esté con nosotros. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como estuvo con David y con otros grandes hombres en la antigüedad, hijos del Señor, hoy también Dios está, y mucho más, de una manera más personal,
con un nuevo pacto, con una nueva bendición a través de Cristo Jesús, con un nuevo pacto de salvación que ya no se basa en la orden, en las leyes, sino en la presencia de Dios, en la fe que tengamos en el sacrificio de Cristo, en su obra salvadora, en la sangre del nuevo pacto de salvación que nos habla ahora la palabra del Señor, en donde Cristo vino mismo a este mundo a vivir con nosotros, a mostrar el reino de Dios y a dar su vida como el Cordero perfecto del nuevo pacto de salvación que es por medio de la fe. Por eso Dios vino y su nombre se llamará Emmanuel. Vino a través de la Virgen María, que concebirá, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, si queremos ver la bendición del Señor, si queremos lograr las metas que Dios ha puesto en nuestra vida, empezando y lo primero, el reino de los cielos y luego la añadidura, si queremos la protección del Señor y ver buenos días, mejores días para nuestra vida, debemos buscar que Dios y su presencia esté con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 101, el verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿En quiénes pondrá sus ojos Dios? En los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Ya abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere que habitemos con nosotros. Dios, de hecho, quiere estar con nosotros. El que anda, dice, en camino de integridad, ese me servirá. ¿Con quién está Dios? Con el que camina en integridad, con el que obedece su palabra, con el que practica el amor, la justicia, la misericordia, con el que tiene un corazón o está con un corazón alegre precisamente por la presencia de su Espíritu, que le trae gozo, le trae alegría en medio de la adversidad, de la persecución, de los problemas. Está tranquilo, su alma está confiada. En paz se acuesta y en paz descansa, porque el Señor le cuida. Como dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sus ojos están sobre los fieles. Sus ojos están sobre los íntegros, no sobre los infieles, ni los incrédulos, ni los que no caminan en integridad, sino todo lo contrario, en hipocresía, en envidia, con celos amargos que lo llevan a destruirse y a destruir a los demás, que contaminan a los demás. Pero en cambio, sus ojos de bendición están sobre los fieles y los que caminan en integridad, y dice que les servirá. Por supuesto, mis queridos hermanos, que quien sirvió a Dios fue David. Saúl, el desechado. David, el íntegro, fue el que trajo gloria al pueblo de Israel, y además por medio de él vino la mayor bendición para la humanidad, porque de la descendencia de él vino Cristo, que ahora es la bendición para todo aquel que en él cree pueda ser salvo. Por eso el Salmo 42, 8 al 11 dice: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mire, mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te bates, oh alma mía?, decía el salmista. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta: espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
Mis queridos hermanos, cuando quizás no la angustia, pero sí la preocupación llegue a nuestra vida por la opresión del mal, por la opresión de las tinieblas, por la opresión del enemigo que busca muchas veces la destrucción de nuestras vidas, nuestro mejor refugio es el Señor. ¿Por qué he de andar enlutado? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque el Señor de día mandará, dice su misericordia, para cuidarnos, para protegernos, para bendecirnos. Y de noche su canción estará en nuestro corazón, su oración, la oración a nuestro Dios en nuestra vida, que nos permite descansar, recobrar las fuerzas, el ánimo, la fe, la esperanza y caminar con Dios. Mis queridos hermanos, no permitamos que una raíz de amargura, que esos celos que a veces, esa tentación que llega a nuestra alma, a nuestro corazón, al ver quizás la prosperidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, no permitamos que nuestro corazón se llene de envidia, de celos. Todos somos tentados muchas veces a tener ese tipo de sentimientos o envidias. El problema está, o la diferencia está en que o lo dejamos, que este sentimiento se enraíce, se vuelve una raíz de amargura, se acreciente y nos lleve a la angustia, a la desesperación, a la impotencia, al dolor de la envidia, de la impotencia de no poder ver la venganza o la destrucción del enemigo. No permitamos que aquello nos lleve a una vida triste, desolada, amargada, como muchas veces lo vemos a nuestro alrededor. Y aquí la situación impide que se disfrute de la bendición que tenemos. Fruto de no haber cuidado nuestro corazón, nuestra alma. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuidemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando lleguen este tipo de tentación, inmediatamente ponerlos a los pies de Cristo, pedirle su misericordia, arrepentirnos de aquello y pedir que nuestro corazón esté libre. Buscar la verdad del Evangelio, que es perdón, que es bendición. Y perdón es dar a alguien algo que no se lo merece, mucho más cuando se lo merece. Eso ya no es perdón, eso es justicia. Y esto no debe ser motivo de que a nuestro corazón permitamos que estos sentimientos destruyan luego nuestra relación con Dios y con el prójimo. Más bien, como dice la palabra del Señor, debemos alegrarnos de la bendición del prójimo. Debemos buscar que la presencia de Dios esté con nosotros, no perderla, porque el momento en que la perdemos, perdemos su protección, perdemos su bendición, perdemos la tranquilidad, la paz que nos da su presencia, la fe, la esperanza que nos mantiene con la bendición del Señor. Por eso David era bendecido, porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, la bendición llega a nuestra vida. La protección del Señor, aún sobre los enemigos. El Salmo 23 nos dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que prepara una mesa llena de todos los manjares, hablando simbólicamente, para que nosotros nos sirvamos aquella bendición, mientras los otros, llenos en amargura y en angustia, nos ven disfrutar de la bendición. Y el Hijo de Dios, el que está con ese corazón limpio, disfruta, recibe la bendición de Dios, mientras aquel
que está con estos celos amargos, con esta envidia que le lleva a la destrucción, vea, entre comillas, a su enemigo recibir la bendición y él ser destruido cada vez más. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. No os venguéis, no se venguen. No permitan que su corazón arda de dolor por la envidia, por el resentimiento, por los celos. No, para nada, sino más bien busquemos que en nuestro corazón esté siempre el perdón, siempre la misericordia, que la paz, que la tranquilidad, que la fe no nos sea arrebatada por estos sentimientos, por estas tentaciones, que sin darnos cuenta podemos caer en ellas. Porque una vez que estamos dentro de ellas, el corazón, el pensamiento del hombre se nubla y no puede ver con claridad la verdad. Pidámosle al Señor que nos libre de estas tinieblas que pueden llegar a nuestra vida. Y pidámosle al Señor que siempre en nuestro corazón esté su bendición espiritual, la prosperidad del alma, como dice tercera de Juan. Que Dios busca la prosperidad nuestra, la bendición, que tengamos buena salud, que seamos prosperados en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma. El secreto está en cuidar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para ser hijos de bendición, para ser hijos con bendición, para ser hijos protegidos de Dios, para recibir la ayuda del Señor y no el rechazo de parte de Él por andar en tinieblas y en oscuridad. Dios bendice a los fieles de la tierra. Dios pone sus ojos en los íntegros de corazón. Bienaventurados, dice en el Sermón del Monte Jesús, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, o porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a confiar en el Señor y vamos a pedirle que Dios esté siempre con nosotros, para de esta manera ser libres del mal, del enemigo y de las tinieblas, para vivir con la bendición que el Señor nos ha dado y recibir aún más la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia para con tus hijos. Gracias, mi Dios, por esa misericordia tan grande, al enviar a tu Hijo a este mundo, a dar su vida por nosotros, para que ahora su Espíritu pueda estar siempre con nosotros, con aquellos que confían, con aquellos que ponen su fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu presencia siempre nos acompañe, que tu Espíritu no nos deje, ni nos abandone, ni se enfríe. Todo lo contrario, que cada vez se acreciente más tu Espíritu, tu presencia en nuestras vidas. Y podamos ver la bendición de Dios, tu bendición en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida y en aquellos que nos rodean. Mi Dios, líbranos del mal del enemigo. Líbranos, Padre, de la maldad y de las tinieblas que puedan llegar a nuestro corazón. Mantén limpio nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu nos llene cada día más. Que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestra vida todos los días. Que podamos ser llenos de tu Espíritu como nos pide tu palabra. Antes sed llenos de mi Espíritu. No os embriaguéis con vino, dice. Antes sed llenos del Espíritu Santo.
En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia y ayúdanos a disfrutar de la presencia, a gozarnos, Señor, en tu presencia, con tu Espíritu. Y no permites que la oscuridad y las tinieblas lleguen a nuestra alma. Líbranos, Señor. Tú nos has llamado, Padre Celestial, para la bendición, para recibir la bendición, pero para ser también fuentes de bendición, como lo vemos en la vida de David. Oh mi Dios, gracias, Señor. Perdona, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad. Si hemos dejado que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de envidia, se llene de resentimiento y de rencor, quítalo, Señor, de nuestra alma y límpialo. Tu palabra nos dice que tú tienes el poder para cambiar, para transformar las vidas cuando creemos en ti, cuando tu presencia y tu espíritu nos transforman. Oh mi Dios, y esto es una obra espiritual poderosa que tú obras en el corazón del hombre, de aquellos que confían en ti y entregan su corazón y su alma a la obra de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Devuélvenos, Señor, esa alegría, la esperanza si la hemos perdido por causa de la amargura, por causa del rencor, por causa de este dolor que destruye a la misma persona que la tiene albergada en su alma. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre, y que tu presencia nos libere, y que tu presencia esté siempre con nosotros, y que podamos vivir esa vida en abundancia que nos ofrece tu palabra cuando caminamos en fidelidad, en integridad y buscando siempre tu bendición espiritual. Gracias, mi Señor. En esta mañana te pedimos que reprendas toda obra del mal y podamos ser libres en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendícenos, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, continuemos caminando en la bendición de Dios. No permitamos que estos sentimientos que destruyeron a Saúl destruyan nuestras vidas. Busquemos que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, que su Espíritu esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y más bien todas las adversidades servirán para engrandecer más, para crecer más en el Señor. Vamos a agradecer al Señor en esta mañana por su bendición y a recordarle y a invitarle, mi querido hermano y amigo, que continúe reuniéndose con nosotros todos los domingos en este mismo horario, pero además a través de la página del Facebook. Nos reunimos los días martes y sábado a las 9 de la noche y a través de la plataforma Zoom el jueves 9 de la noche. Nuestras reuniones regulares ahora virtuales que las tenemos gracias a Dios. Pero también los jóvenes el domingo 7 de la noche y los niños 7 de la noche, sábado, se reúnen también. Los invitamos a que continúen, ya que además de continuar, invite a su amigo, a su hermano, a su conocido, y todos podamos disfrutar de la bendición del Señor. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para despedirnos y pedir su bendición. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana por tu presencia, por tu bendición que limpia, que transforma el corazón, que nos devuelve la esperanza. Gracias por tu compañía de siempre. Y al terminar este tiempo, Señor, pido tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que siempre nos acompañan. Bendice sus vidas y sus familias y guárdalos de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, que tu presencia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén.